puedes estar yendo a la iglesia, puedes estar orando, puedes incluso conocer versículos de la Biblia de memoria, y aún así, tener el corazón cansado. Esto no es debilidad, es una advertencia. ¿Sabes lo que es realmente polémico? Que muchos que se dicen fuertes en la fe, solo están escondiendo un alma agotada detrás de apariencias religiosas. Pero aquí está la verdad contraintuitiva. Dios no quiere solamente tu servicio. Él quiere sanar tu corazón. Y la recompensa llega más rápido de lo que imaginas. Descanso verdadero, paz genuina y un nuevo comienzo espiritual que lo transforma todo. Quédate conmigo hasta el final, y descubre por qué el agotamiento de tu alma puede ser el inicio de tu mayor avivamiento. Mis amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre un tipo de cansancio que no se resuelve con una noche de sueño, no desaparece con vacaciones, no se cura con una taza de café o un día libre. Estoy hablando de un cansancio que se esconde detrás de una sonrisa en el rostro, que habita en el silencio de las noches solitarias y que muchos no se atreven a confesar ni siquiera delante de Dios. Es el cansancio del alma, el cansancio del corazón. Vivimos en una generación sobrecargada, y no solo por la prisa, las responsabilidades o las presiones de la vida moderna. Sí, hay mucho de eso, pero lo que más me preocupa es que muchos están exhaustos por dentro, espiritualmente vacíos, emocionalmente drenados, y lo peor, intentando seguir como si nada estuviera mal. La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:28 algo profundo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús lo sabía. Él sabía que la humanidad cargaría pesos que los hombros humanos jamás fueron hechos para soportar. Él sabía que el pecado, la culpa, la decepción, la ansiedad y el dolor robarían el brillo de los ojos hasta de los más devotos. Y por eso nos llama, venid a mí. Pero muchos hoy no vienen. ¿Por qué? Porque creen en la mentira de que el cansancio espiritual es una señal de debilidad. Porque fueron enseñados a ocultar, a disimular, a tragar el dolor en nombre de la apariencia. Si demuestro que estoy cansado, van a pensar que he perdido la fe. Si confieso que estoy agotado, van a decir que no confío en Dios. Pero escucha bien lo que voy a decirte. Y escúchalo con el corazón abierto. Admitir que estás cansado no es incredulidad. Negar el cansancio es lo que revela una fe superficial. Puedes haber estado sirviendo a Dios por años. Puedes estar liderando, predicando, cantando, evangelizando, y aún así sentir un vacío en el pecho, una angustia sin nombre, un silencio que grita en lo profundo del alma. Eso no te convierte en un cristiano débil. Eso te convierte en humano. Y el mismo Jesús nos dio el ejemplo. En Juan capítulo 4 lo vemos junto al pozo, cansado del camino. Él, el Hijo de Dios, experimentó el agotamiento físico. Pero lo que más me conmueve es que también lloró, se angustió y se entristeció. En Mateo 26, en Getsemaní, Él dice a sus discípulos, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Hermano, hermana, si Jesús sintió tristeza profunda, ¿por qué piensas que tienes que esconder la tuya? Si Él se angustió, ¿por qué crees que la angustia es señal de falta de fe? No lo es. El problema no es el cansancio. El problema es cuando lo ignoramos, cuando lo alimentamos con silencio y orgullo, cuando fingimos estar bien por fuera mientras morimos por dentro. Hay algo que quiero que entiendas desde el inicio de este mensaje. Dios no tiene miedo de tu cansancio. Él no se ofende con tu agotamiento. Él no aparta el rostro de tu alma herida. Al contrario, el corazón quebrantado es el tipo de altar donde Dios más se manifiesta. La palabra nos dice en el Salmo 34:18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». ¿Estás cansado? ¿Agotado? ¿Sin fuerzas para continuar? Entonces entiende esto. Estás más cerca de la presencia de Dios de lo que imaginas. Es en ese lugar de debilidad, en ese valle de sombra y dolor, donde la gracia se vuelve más real. Porque la gracia no se manifiesta donde hay orgullo, se manifiesta donde hay rendición. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto es contraintuitivo para el mundo moderno, porque el mundo dice, «Sé fuerte, no llores».
Aguanta firme, no muestres debilidad, pero Dios dice, es cuando reconoces tu debilidad que mi poder comienza a actuar. Aleluya. Y por eso muchas veces, el cansancio que sentimos no es solo resultado de las luchas de la vida, es un llamado de Dios, una invitación silenciosa a volver a la fuente, a dejar de lado la apariencia, la religión vacía, los rituales mecánicos, y volver al altar con el corazón desnudo y sincero. El corazón cansado no es el final del camino, es el inicio de un nuevo comienzo. Dios permite que lleguemos al final de nosotros mismos, para que finalmente podamos descubrir su poder. Y tal vez tú estés ahí, escuchando este mensaje, con lágrimas en los ojos, porque te ves en este espejo espiritual. Sigues asistiendo a los cultos, sigues abriendo la Biblia, pero sientes que algo ha muerto por dentro, que has perdido la pasión, que ya no tienes fuerzas ni para orar. Escucha con atención. El cansancio de tu alma no es señal de que Dios te haya abandonado. Es señal de que Él te está llamando de vuelta a la sencillez de la fe, de vuelta a la intimidad, de vuelta a la cruz. Y ese regreso comienza ahora, no con un esfuerzo humano, no con un nuevo compromiso religioso, sino con una oración sincera, con un suspiro que dice, Señor, estoy cansado. Ayúdame. Esa simple frase puede ser el puente entre tu dolor y el socorro divino, porque nuestro Dios nunca rechaza un corazón que se vuelve hacia Él. Y ahora, con esto en mente, quiero que caminemos hacia una verdad aún más profunda. Algo que puede parecer incómodo al principio, pero que trae una revelación poderosa. Porque el cansancio del corazón, muchas veces, es solo un síntoma, una señal, y necesitamos discernir lo que hay detrás de él. De eso hablaremos a continuación. Hay un tipo de cansancio que es aún más sutil. No viene de las dificultades de la vida, no viene de una crisis en el matrimonio, ni de problemas en el trabajo, ni de enfermedades en el cuerpo. Es más profundo, más disfrazado, más peligroso. Es el cansancio que nace dentro de la misma fe. Y tal vez esta sea la parte más dolorosa de todas. Muchos cristianos están agotados no a pesar de la religión, sino a causa de ella. Sí, lo oíste bien. Y no estoy hablando mal de la fe verdadera, de la comunión con Cristo ni del Evangelio puro y sencillo. Estoy hablando de algo que tristemente se ha vuelto común, sustituir una relación con Dios por una rutina religiosa. Cuando la fe se transforma en una carga, cuando el servicio a Dios se convierte en una obligación árida, cuando orar se vuelve solo un ritual y ya no una conversación, cuando leer la Biblia es más un deber que un deleite, cuando el ministerio se vuelve un peso, entonces, sí, es posible que tu cansancio sea espiritual, pero no porque Dios te haya sobrecargado, sino porque has estado viviendo la fe como un esfuerzo humano y no como una entrega diaria. Jesús enfrentó esto cara a cara. Él dijo a los religiosos de su tiempo, hombres que oraban, ayunaban, conocían las Escrituras, algo extremadamente fuerte en Mateo 23:4. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos mismos no quieren moverlas ni con un dedo. Mira el contraste. Los líderes espirituales estaban agotados por fuera, pero vacíos por dentro, llenos de reglas pero vacíos de gracia. Y Jesús los confronta, no porque intentaban agradar a Dios, sino porque habían convertido la fe en un sistema pesado, impersonal, sin vida. ¿Cuántos hoy están viviendo lo mismo? Personas que empezaron a caminar con Dios llenas de amor, llenas de fuego, llenas de pasión, pero que, con el tiempo, se fueron perdiendo en medio de la religiosidad. Cambiaron la intimidad con el Padre por una lista de tareas espirituales. Confundieron actividad con intimidad. Y ahora, aun haciendo todo bien, sienten que algo está mal. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Tal vez tú estés en esa condición ahora. Tú cantas, predicas, lideras, enseñas, sirves. Pero allá dentro, en el silencio de tu cuarto, cuando nadie te ve, sientes que estás agotado. Ya no sientes la presencia. Ya no sientes alegría. Y comienzas a preguntarte, ¿seré yo? ¿Estaré en pecado? Pero escucha esto con atención. No siempre el cansancio del alma es resultado de un pecado evidente. A veces nace del exceso de esfuerzo humano,
intentando conquistar lo que solo la gracia puede ofrecer. Dios no te llamó para vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. Dios no te salvó para que pases el resto de tus días tratando de ser lo suficientemente bueno. El Evangelio no es una escalera que subes con esfuerzo. Es un puente que Dios construyó con la sangre de Jesús. Y por eso Jesús dijo esas palabras tan poderosas en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. Eso es lo que Él promete. No agitación, no una carrera espiritual, no una lista interminable de exigencias religiosas. El yugo de Jesús es ligero, no porque el Evangelio sea superficial, sino porque Él mismo carga el peso con nosotros. Pero cuando intentamos vivir la fe sin esa dependencia, cuando tratamos de caminar con nuestras propias fuerzas, cuando cambiamos la vida en el espíritu por desempeño, no hay otra consecuencia sino el cansancio. Y ese cansancio, mis amigos, es sigiloso. No llega con ruido. Se instala poco a poco. Primero comienzas a orar menos, después a servir sin alegría. De a poco, el corazón se endurece. Lo que antes era amor, se convierte en rutina. Lo que antes era pasión, se convierte en obligación. Lo que antes era relación, se convierte en religiosidad. Y aquí hay algo duro, pero necesario. Es posible estar en el altar y estar lejos de Dios. Es posible ir a la iglesia todos los domingos, pero estar ausente espiritualmente por años. Pero la buena noticia es que Dios lo sabe, Él ve, Él conoce, y Él no te está acusando. Él te está llamando, llamando de vuelta al lugar secreto, llamando de vuelta al primer amor, llamando de vuelta a la sencillez del Evangelio. Mira lo que dice Apocalipsis 2:4-5, cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las primeras obras. Volver. Esa es la palabra. Volver no al activismo. Volver no a las actuaciones. Volver a Jesús. Así de simple. Y tal vez digas, pero tengo tanto que hacer. Tantas responsabilidades. Tantas personas dependen de mí. Sí, pero necesitas entender esto. Si intentas sostenerlo todo con tus propias fuerzas, vas a quebrarte. Pero si vuelves a la fuente, Dios renovará tus fuerzas, restaurará tu alma y te dará descanso en medio de la batalla. La cura para el cansancio espiritual no está en hacer menos, está en hacer con la motivación correcta, en la dependencia correcta, con el corazón correcto. Es hora de dejar de intentar agradar a Dios por obligación y comenzar a vivir la fe como una respuesta de amor. Porque Dios no quiere un ejército de soldados cansados. Él quiere hijos descansando en los brazos del Padre. Y por eso, aun en medio del dolor, aun en medio del agotamiento, aun en medio del desgaste religioso, hay esperanza. Pero para acceder a ella, necesitamos dar un paso valiente, reconocer que algo está mal, dejar de maquillar la fe, y clamar, Señor, me perdí en medio de la religiosidad, quiero volver. Y cuando esa oración sincera sube a los cielos, el Padre no solo escucha, Él corre a tu encuentro, y así comenzamos a entender que el cansancio espiritual no es solo un problema que resolver, es un camino que cuando se recorre bien, nos lleva de regreso a casa. Y la siguiente etapa de ese camino, mi hermano, mi hermana, nos conduce a una realidad aún más sensible, el cansancio que viene de la decepción con las personas, e incluso con Dios. Hay momentos en la vida en que el peso que cargamos no viene solo de las responsabilidades, ni de la prisa diaria, ni siquiera de la religiosidad mecánica. Viene del dolor silencioso de una decepción profunda. Y tal vez esta sea la carga más difícil de llevar, porque no pesa en el cuerpo, pesa en el alma. ¿Cuántas veces confiaste y fuiste traicionado? ¿Cuántas veces amaste y fuiste rechazado? ¿Cuántas veces ayudaste y fuiste olvidado? Y lo peor, ¿cuántas veces esperaste algo de Dios y no sucedió? Oraste por sanidad y no llegó. Pediste restauración y el matrimonio terminó. Creíste por un milagro y viste lo opuesto suceder. Entregaste tu vida, tus planes, tus sueños. Y a cambio, recibiste silencio. Sí, mis hermanos, hay un cansancio que nace del dolor de esperar, confiar
y no entender los caminos del cielo. Y ese dolor, esa decepción, carcome el corazón por dentro. ¿Y qué hacemos? Muchas veces fingimos que todo está bien. Ponemos una sonrisa en el rostro, decimos, Dios sabe lo que hace. Pero por dentro sentimos una mezcla de frustración, incredulidad y vacío. El corazón se cansa, no solo de las luchas, sino de la sensación de que Dios nos ha dejado en la oscuridad. Y aquí está una verdad difícil de escuchar, pero necesaria. Muchos cristianos no están solo cansados de las circunstancias, están decepcionados con el mismo Dios. Y nadie habla de eso, porque tenemos miedo de parecer desagradecidos, miedo de parecer rebeldes, miedo de ser juzgados por otros. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad de la palabra de Dios. Dios es suficientemente grande para soportar tu dolor. Él es suficientemente amoroso para escuchar tus preguntas. Él no se ofende con tu confusión, ni con tu lamento sincero. De hecho, Él mismo dejó un libro entero de lamentos en las Escrituras, el libro de Lamentaciones, y Él inspiró a David a escribir salmos donde clama desde lo más profundo diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo días en los que sintió que el cielo estaba cerrado, días en que su corazón estaba cansado, no por falta de fe, sino por no entender los caminos del Señor. Y tal vez ese seas tú ahora. Todavía crees, pero estás cansado, todavía oras, pero sientes que las palabras no pasan del techo. Todavía lees la Biblia, pero parece lejana, fría, y en el fondo te preguntas, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? Oh, mi hermano, mi hermana, si estás en ese lugar hoy, escucha esta verdad. El silencio de Dios nunca es ausencia. La demora de Dios nunca es descuido. La aparente distancia de Dios es, muchas veces, el proceso que Él usa para madurar tu fe y preparar tu corazón para algo mayor. Mira el ejemplo de Marta y María en Juan 11. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Ellas enviaron un recado urgente a Jesús. Aquel a quien amas está enfermo. Pero Jesús no fue de inmediato. Él esperó 2 días. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Imagina el dolor, la frustración, la decepción. Jesús podía haberlo sanado. Él tenía poder. Ellas tenían fe. Y aún así, Él llegó demasiado tarde, pero no era tarde. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él no quería solo sanar a Lázaro, quería resucitarlo. Y para eso, era necesario que las expectativas humanas murieran, para que el milagro divino se revelara. Muchas veces, el cansancio que sentimos viene de esa espera dolorosa entre la promesa y el cumplimiento, entre la oración y la respuesta, entre el dolor y el propósito. Pero si estás dispuesto a permanecer aún cansado, si estás dispuesto a creer, aún sin entender, verás lo que Marta y María vieron. La gloria de Dios manifestándose, no en tu lógica, sino en el tiempo perfecto del cielo. Porque Él todavía resucita muertos. Él todavía transforma lágrimas en testimonios. Él todavía redime historias marcadas por la frustración. Pero aquí hay un paso esencial. Necesitas traer esa decepción delante de Él. No la escondas, no la tragues, no la disimules, háblale, dile cómo te sientes. Llora, si es necesario. Porque nuestro Dios no es un gerente de empresa que exige productividad. Él es un padre que escucha el clamor de sus hijos. Y es exactamente en ese punto donde el corazón cansado comienza a ser restaurado, no cuando todo se resuelve, sino cuando, aún sin respuestas, sientes su presencia acercándose en medio del dolor. ¿Recuerdas a los discípulos en el camino de Emaús? Jesús había muerto. Todo parecía perdido. Ellos estaban desanimados, decepcionados, confundidos, y el mismo Cristo se acerca a ellos en el camino, pero no lo reconocen. Esto nos enseña algo poderoso. Muchas veces, Jesús está más cerca de nosotros en los momentos de mayor dolor que en cualquier otro momento, solo que no lo reconocemos a causa de las lágrimas. Pero Él camina con nosotros. Él escucha nuestra conversación. Él oye nuestras frustraciones. Y en el momento justo, Él se revela. Fue cuando Jesús partió el pan que sus ojos se abrieron. Y así será también contigo, en medio de ese cansancio, en medio de esa decepción,
Si continúas en el camino aún sin entender, lo volverás a ver. Volverás a escuchar su voz. Volverás a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el cansancio del alma no es el fin de la fe. Es solo un punto en el viaje donde Dios desea revelarse de una manera más profunda. Y cuando Él se revela, todo cambia. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú cambias por dentro. Y con ese nuevo entendimiento, con esa revelación viva de que Dios está presente, aun cuando no lo parece, llegamos a una etapa esencial. El descanso real solo es posible cuando encontramos la verdadera fuente de nuestra fuerza. Y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo en que vivimos valora la fuerza externa, la productividad, la resiliencia, la apariencia de control? Vivimos en una sociedad que aplaude a los que pueden con todo, que no paran, que siguen firmes, aun cuando están al borde del colapso. Pero la palabra de Dios revela un principio opuesto, una fuerza que no viene del esfuerzo, sino de la intimidad, una fuerza que no se conquista, sino que se recibe, y solo se encuentra en un lugar, el lugar secreto. No estoy hablando de un cuarto en la casa, no estoy hablando de un ritual místico, estoy hablando de un ambiente espiritual, el espacio donde el alma se encuentra con Dios sin filtros, sin máscaras, sin desempeño. Fue en ese lugar donde David encontró fuerzas en sus días más oscuros. En 1 Samuel 30, él regresa de una batalla y encuentra la ciudad de Siclag quemada. Su esposa, sus hijos y los bienes de todos habían sido llevados. Sus propios hombres querían apedrearlo. Imagina el peso, imagina el cansancio, imagina la sensación de fracaso total. Y allí, en medio de la crisis, la Biblia dice algo poderoso. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. 1 Samuel 30. 6. No había música sonando, no había multitud aplaudiendo, no había predicador animando. Solo estaba Él y Dios. Y fue allí, en el lugar secreto del alma, donde David fue restaurado. Él encontró fuerza donde nadie más veía. Porque la verdadera fuerza no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y tú, mi hermano, mi hermana, necesitas redescubrir ese lugar, porque es exactamente ahí donde el corazón cansado es reanimado. Mira lo que declara Isaías 40, 29, 31. Él da fuerzas al cansado y multiplica el poder al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, y los mancebos caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que esperan en el Señor. No en los resultados, no en los elogios, no en el reconocimiento, sino en Él, y esperar en el Señor exige algo que pocos quieren cultivar hoy. Silencio, retiro, profundidad, porque el alma no se sana con prisa. La intimidad con Dios no se construye en medio del ruido, se edifica en lo secreto. Por eso Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se retiraba para orar. Él se apartaba de las multitudes, buscaba al Padre en lugares solitarios, porque incluso Él, el Verbo encarnado, sabía que la verdadera fuerza no está en el escenario, sino en la habitación. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Esa es la promesa. El Padre recompensa a quien lo busca en lo secreto. Y esa recompensa no es solo una bendición externa. Es una renovación interior. Es paz donde había confusión. Es alivio donde había peso. Es dirección donde había incertidumbre. La mayoría de los cristianos desean ese resultado, pero no quieren pasar por el proceso. Quieren la fuerza, pero no quieren el silencio. Quieren la paz, pero no quieren la soledad. Quieren el descanso, pero no quieren apartarse de la prisa. Pero Dios no actúa en el ruido de la performance. Él actúa en el descanso de su presencia. Y aquí está el punto clave. Solo serás sostenido por aquello que cultivas en lo secreto. Si tu tiempo con Dios es superficial, tu fuerza será superficial. Si tu intimidad con Él es mecánica, tu fe será frágil. Pero si cultivas ese lugar de encuentro, día tras día, descubrirás que su presencia no solo te fortalece,
te transforma. ¿Recuerdas a Moisés? Él subió al monte y estuvo en la presencia de Dios 40 días. Cuando descendió, su rostro resplandecía. Él no pidió eso. No buscaba una apariencia. Pero quien habita en la presencia de Dios, carga la gloria sin necesidad de exhibirla. Ese es el secreto de los que permanecen firmes aún en los días malos. Ellos no dependen de aplausos, no viven de apariencia, no se alimentan de elogios. Viven de lo que recibieron en lo secreto. Y tú puedes decir, pero yo no sé orar como los demás, no sé hablar bonito. Mi mente se distrae. No importa. Dios no busca elocuencia, Él busca sinceridad. El lugar secreto no se trata de tu desempeño, se trata de tu presencia. Se trata de estar allí, con Él, abriendo el corazón, día tras día, sin prisa, sin fingimiento. Y cuanto más entras, más se restaura la fuerza, más se lava el alma, más el corazón, antes cansado, comienza a latir con esperanza nuevamente. El cansancio, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio. Vuelve a lo secreto. No fuiste creado para vivir bajo presión constante. Fuiste creado para caminar con Dios, para escuchar su voz, para ser sostenido por Él. Y tal vez digas, pero no siento nada cuando oro. Parece que Dios no me escucha. Lo entiendo. Yo también estuve allí. Pero escucha bien. La presencia de Dios no se mide por lo que sientes, sino por lo que Él prometió. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Aun cuando no lo sientes, Él está allí. Aun cuando no hay lágrimas ni escalofríos, Él está allí. Aun cuando solo puedes decir, Señor, no tengo fuerzas, Él está allí. Y en ese lugar, aún sin palabras, el Espíritu intercede por ti. Aún sin entender, tu alma está siendo alimentada. Aún en silencio, tu fuerza está siendo renovada. Y por eso te digo con toda convicción, vuelve al lugar secreto. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy. Ahora. Cierra la puerta, apaga los ruidos, abre el alma, y deja que Él te renueve. Porque es allí, en ese lugar escondido, donde el cansancio comienza a dar espacio al renuevo. Y cuando eso sucede, no solo te levantas con propósito. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar a continuación. Cómo el cansancio del alma puede ser la puerta hacia una vida con un propósito renovado. El cansancio puede ser el fin de un camino, o puede ser el inicio de un nuevo llamado. Y aquí está una verdad que el mundo no entiende, pero el cielo proclama con autoridad. Dios no descarta a los cansados, Él los renueva y los envía. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron llamados en sus momentos de mayor debilidad, en sus días de agotamiento, en los valles del alma. Moisés estaba cansado de huir, de fracasar, de intentar resolver todo con sus propias manos. Él estaba aislado en el desierto. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Elías estaba exhausto, deprimido, huyendo de la amenaza de una mujer. Pidió morir debajo de un enebro, pero fue allí donde Dios lo tocó con un ángel, le dio alimento, descanso y una nueva misión. Jeremías dijo, estoy cansado de contenerme. Pero fue justamente en medio de la angustia que la palabra se volvió como fuego encerrado en sus huesos, y no pudo callar. Pablo escribió cartas poderosas desde la prisión. Juan tuvo su mayor revelación, el Apocalipsis, cuando estaba exiliado. Y Jesús, en los momentos de mayor dolor, en el jardín de Getsemaní sudando gotas de sangre, cansado, angustiado, oprimido, aún así dijo, Padre, hágase tu voluntad. Escucha esto con el corazón. Tu cansancio no te descalifica. Puede ser exactamente el lugar donde Dios va a realinear tu propósito. Tal vez mires hacia ti mismo ahora y digas, ya no tengo fuerzas para luchar. Ya no siento pasión por lo que hacía. Parece que todo perdió el sentido, pero lo que tú llamas fin, Dios puede estar llamando nuevo comienzo, porque la promesa nunca fue ausencia de cansancio. La promesa es que aún cansado, serás sostenido. Mira lo que dice el profeta Isaías. Tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Isaías 30:21. Aún en medio de la confusión, aún en medio del agotamiento,
Aun cuando todo parece sin rumbo, Dios todavía habla, Dios todavía guía, Dios todavía tiene un camino. Pero para escuchar esa voz es necesario callar las demás. Es necesario silenciar las exigencias del mundo. Es necesario vaciar el corazón para que Él lo llene nuevamente. Y cuando eso sucede, algo poderoso comienza a surgir. Un propósito renovado. No un activismo disfrazado de espiritualidad. No una agenda llena de compromisos, sino una misión clara, nacida de la presencia de Dios. Porque el propósito de Dios para tu vida no depende de tu desempeño. No está condicionado a tu fuerza, a tu constancia o a tu entusiasmo. El propósito de Dios es sostenido por Él mismo. Y Él elige vasos quebrados. Él usa corazones cansados. Él obra por medio de aquellos que dijeron, Señor, yo no puedo, pero si es tu voluntad, úsame como quieras. La mayor obra que Dios quiere hacer no es a través de ti, es primero en ti. Y cuando esa obra sucede en lo secreto, en el lugar del dolor, en el campo de la rendición, entonces Él te levanta con un nuevo corazón, un corazón de siervo, un corazón humilde, un corazón lleno de compasión, un corazón que aprendió con el cansancio y que ahora vive con propósito. Sí, puedes estar cansado, pero todavía hay un llamado sobre ti. Todavía hay semillas dentro de ti que Dios plantó y que van a dar fruto. Todavía hay promesas que el tiempo no anuló. Todavía hay vidas que serán tocadas por tu historia, por tu dolor, por tu superación. Y si piensas que ya no tienes nada que ofrecer, recuerda, lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. 5 panes y 2 peces alimentaron a una multitud. Un bastón viejo abrió el mar. Una piedra derribó a un gigante. Una oración sencilla cambió el destino de una nación. Y tu entrega, aún cansada, puede ser la llave para un mover de Dios que aún no has visto. Pero todo comienza con un paso. Ríndete. Rinde tu cansancio. Rinde tu frustración. Rinde el control. Rinde los porqués y di, Señor, aquí estoy, cansado, pero disponible. Es esa rendición la que activa la gracia. Es esa debilidad la que atrae la fuerza de lo alto. Es esa humildad la que libera el favor de Dios sobre tu vida. Y cuando te levantas de ese lugar de rendición, no te levantas siendo el mismo. Te levantas con ojos renovados, con una fe más madura, con una esperanza más profunda, con un propósito más claro, porque ahora lo sabes. El cansancio no fue el fin. Fue la transición. Fue el suelo donde Dios plantó algo nuevo. Fue el útero de la transformación. Y mientras el mundo sigue corriendo, tú caminas en paz. Mientras el mundo busca reconocimiento, tú buscas la voluntad de Dios. Mientras el mundo aplaude la fuerza aparente, tú vives en la dependencia real. Y eso, mis amigos, eso es vida abundante. No ausencia de luchas, sino presencia de propósito. No ausencia de cansancio, sino presencia del Espíritu. Y con esa certeza concluimos este camino. Si tu corazón está cansado, sepas que hay descanso, hay renovación, hay sanidad, hay un nuevo comienzo. Y sobre todo, hay un Dios que no se rinde contigo, un Dios que ve las lágrimas que nadie ve, que conoce los suspiros de tu alma, y que está listo para levantarte, no como antes, sino como alguien transformado por la gracia. Tú no serás el mismo, tú no puedes ser el mismo, porque ahora entiendes. El corazón cansado es el campo donde Dios planta el propósito eterno. Y a partir de aquí, no solo vas a continuar, vas a florecer.